¿Por qué la gente inteligente toma decisiones financieras absurdas? Comportamiento, emoción, paciencia. Morgan Housel. Hay personas educadas, talentosas y experimentadas que aún viven endeudadas. Personas brillantes que ganan bien, pero siempre están al límite. Personas inteligentes que toman decisiones financieras que desde fuera parecen absurdas. Entonces, la pregunta incómoda es, ¿el problema es la inteligencia o algo más profundo? En este video hablaremos de una verdad que casi nadie explica en México. El dinero no se pierde por falta de conocimiento, sino por falta de control emocional. Basado en las ideas de Morgan Housel, comprenderás por qué el comportamiento, la emoción y la paciencia pesan más que cualquier cálculo financiero. Descubrirás por qué las personas inteligentes se endeudan, cómo el miedo, la comparación y la urgencia afectan sus decisiones. ¿Por qué la paciencia es una ventaja financiera en un país bajo fuerte presión económica? ¿Cómo evitar errores que pueden costarte años de trabajo duro? Este contenido es para quienes viven en México, trabajan duro, desean estabilidad para su familia y están cansados de sentir que el dinero se les escapa de las manos, incluso cuando hacen todo bien. No hablamos de planes para hacerse rico rápidamente. Hablamos de evitar errores ocultos, recuperar el control y construir una vida financiera más segura y estable. Porque quien controla sus emociones, controla su dinero. En México hay personas con maestría, buen sueldo, estabilidad laboral y acceso a información, que aún así viven con deudas constantes. Eso rompe una idea que muchos no se atreven a cuestionar, que la inteligencia te protege automáticamente de cometer errores financieros. No te protege, y mientras sigamos creyendo que sí, vamos a seguir confundidos cada vez que veamos a alguien brillante financieramente atrapado. Nos educaron para pensar que el dinero es un asunto lógico. Si entiendes los números, si sabes calcular intereses, si comprendes cómo funciona una inversión, entonces deberías tomar buenas decisiones. Bajo esa lógica, quien está endeudado es porque no sabe o no entiende. Pero la realidad cotidiana contradice esa explicación. Hay personas que explican perfectamente cómo pagar deudas y al mismo tiempo no logran salir de las suyas. Hay quienes hablan de libertad financiera y viven al límite. Hay quienes conocen de planificación financiera y, sin embargo, reaccionan mal cuando sienten presión. Aquí empieza la incomodidad que pocos quieren aceptar. La educación financiera tradicional enseña conceptos, pero no entrena el comportamiento. Habla de fondo de emergencia, de invertir con poco dinero, de generar ingreso extra, de construir hábitos financieros sólidos. Todo eso es necesario, pero no es suficiente, porque entre saber y hacer hay un espacio invisible donde intervienen la emoción, el ego, la urgencia y la comparación social. Puedes entender perfectamente que una tarjeta de crédito no es dinero extra y aún así usarla como si lo fuera. Puedes saber que los meses sin intereses comprometen ingresos futuros y aún así decirte que después lo resolverás. Puedes repetir que primero se paga la deuda y luego se invierte, pero cuando aparece una oportunidad única, decides acelerar. No por falta de inteligencia, sino por exceso de confianza. La inteligencia crea seguridad, y la seguridad, cuando no está acompañada de disciplina, se transforma en arrogancia silenciosa. Empiezas a pensar que controlas más de lo que realmente controlas, que puedes asumir riesgos porque eres capaz de manejarlos, que si algo sale mal, tendrás la habilidad para solucionarlo. Esa narrativa interna es peligrosa porque te convence de que estás actuando con criterio cuando en realidad estás reaccionando. En un entorno como el mexicano, donde el crédito es accesible, donde la presión social por aparentar éxito es fuerte y donde la estabilidad económica no siempre está garantizada, esta mezcla es explosiva.
No necesitas ser irresponsable para caer en problemas financieros. Basta con sobreestimar tu capacidad futura. Basta con decirte que el próximo aumento cubrirá lo que hoy no puedes pagar cómodamente. Basta con creer que tu inteligencia es suficiente escudo. Y aquí surge la pregunta clave que guía este video. Si no es la falta de conocimiento lo que causa las decisiones financieras absurdas, entonces, ¿qué es? La respuesta empieza a incomodar porque nos obliga a mirar hacia adentro. Nos obliga a reconocer que el mayor riesgo no está en el mercado ni en la economía, sino en nuestra propia conducta cuando enfrentamos presión. La libertad financiera no es un premio al coeficiente intelectual. Es el resultado de una serie de decisiones sostenidas en el tiempo. Y esas decisiones no se toman en un laboratorio tranquilo. Se toman en medio del estrés, del cansancio, de la comparación con amigos que parecen avanzar más rápido, de la sensación de que hay que aprovechar ahora o perder la oportunidad. En ese contexto, la lógica pura pierde fuerza si no está acompañada de carácter. Aquí es donde comienza la ruptura necesaria. No basta con acumular información sobre finanzas personales para principiantes. No basta con escuchar consejos sobre mentalidad de riqueza o crecimiento personal. Si el comportamiento no cambia, la historia se repite. Más ingreso no significa más libertad. Más conocimiento no significa más control financiero. Sin disciplina emocional, la inteligencia puede convertirse en un arma contra uno mismo. Este es el mito que vamos a desmontar, que ser inteligente te hace inmune a decisiones absurdas. No lo hace, y aceptar eso no es debilidad, es el primer acto de responsabilidad real. Porque cuando dejas de confiar ciegamente en tu capacidad intelectual y empiezas a observar tu comportamiento, algo cambia. Empiezas a detectar patrones. Empiezas a notar cuándo decides desde el ego y no desde el plan. Empiezas a separar lo que sabes de lo que realmente haces. En el siguiente tema, vamos a profundizar en el problema central. Cómo la inteligencia, cuando no está acompañada de autocontrol, genera una confianza peligrosa que termina en deudas, estrés financiero y ciclos repetidos de empezar desde cero. La inteligencia por sí sola no es una garantía de estabilidad financiera. De hecho, en muchos casos se convierte en el punto ciego más peligroso. Porque cuando una persona sabe que es capaz, que entiende los números, que tiene buena formación, tiende a confiar demasiado en su criterio. Y esa confianza, sin disciplina, es el inicio del problema. El error no comienza con una mala intención, comienza con una idea aparentemente razonable. Yo lo puedo manejar. Esa frase ha precedido miles de decisiones financieras equivocadas. Personas inteligentes que aceptan una deuda más porque calculan que podrán pagarla después. Profesionales que se comprometen con créditos largos porque proyectan aumentos futuros. Emprendedores que reinvierten sin reservas porque confían en su capacidad de generar más ingreso extra. El razonamiento parece lógico. El problema es que está basado en un exceso de seguridad. Aquí aparece una diferencia fundamental que casi nadie analiza. La inteligencia ayuda a entender riesgos, pero no elimina la incertidumbre. Sin embargo, cuando alguien se siente competente, tiende a minimizar lo impredecible. Cree que puede anticipar escenarios, que sabrá reaccionar a tiempo, que su preparación es suficiente escudo. Esa actitud reduce la percepción del peligro y aumenta la exposición. En México esto se ve con claridad en la cultura del crédito fácil. Tarjetas que ofrecen meses sin intereses, créditos automotrices accesibles, financiamientos que parecen inofensivos porque el pago mensual cabe en el presupuesto. La mente inteligente no ve solo el gasto, ve la posibilidad. Se dice que es una estrategia que está aprovechando oportunidades.
Pero muchas veces no hay planificación financiera profunda detrás, solo optimismo. El problema central es este. La inteligencia crea argumentos convincentes para justificar decisiones emocionales. Cuando alguien con poca educación financiera se endeuda, puede reconocer más rápido que fue un error. Pero cuando alguien preparado lo hace, encuentra razones sofisticadas para defender su elección, y mientras la defiende, el compromiso crece. La confianza sin control se transforma en deuda acumulada, no de golpe, sino en pequeñas capas. Una compra aquí, un compromiso allá, una inversión precipitada porque parecía prometedora. Nada parece grave por separado. El problema es la suma. Ingresos altos combinados con decisiones impulsivas generan estrés financiero silencioso. Y el estrés, a su vez, deteriora la claridad para tomar decisiones futuras. Aquí es donde entra una reflexión más profunda. El verdadero control financiero no consiste en saber más que los demás, sino en saber detenerse. La inteligencia te da velocidad para analizar. La disciplina te da fuerza para frenar. Y si no aprendes a frenar, tu propia capacidad mental puede llevarte más rápido hacia el error. El exceso de confianza también afecta la planificación a largo plazo. Muchas personas inteligentes subestiman la importancia de construir un fondo de emergencia sólido, porque creen que siempre podrán generar ingresos si algo sale mal. Esa suposición ignora factores externos como crisis económicas, problemas de salud o cambios laborales. No es falta de información, es subestimación del riesgo. Cuando el imprevisto ocurre, la estructura se revela frágil. Entonces aparece el ciclo conocido: refinanciar, reorganizar, empezar de nuevo. La persona sigue siendo inteligente, sigue teniendo habilidades, pero repite el patrón porque el problema no estaba en el conocimiento, sino en el comportamiento sostenido. Aquí se justifica la aplicación práctica de este análisis. Si la inteligencia no garantiza autocontrol, entonces el enfoque debe cambiar. No se trata de acumular más información sobre finanzas personales para principiantes, sino de desarrollar hábitos financieros que limiten la impulsividad. No se trata de demostrar capacidad, sino de proteger estabilidad. Este es el punto de inflexión. Entender que el mayor riesgo para una persona inteligente no es la ignorancia, sino la sobreconfianza. Y reconocerlo no te debilita, te fortalece. Porque cuando aceptas que puedes equivocarte, incluso sabiendo mucho, te vuelves más prudente. Y la prudencia, en el mundo financiero, vale más que la brillantez momentánea. En el siguiente tema, vamos a explorar un factor aún más invisible que amplifica este problema: la urgencia y la comparación social en el entorno mexicano, y cómo estas emociones distorsionan decisiones incluso en personas preparadas. Hay un factor que casi nunca se menciona cuando se habla de decisiones financieras absurdas: la presión silenciosa de compararte todo el tiempo. En México, el entorno social tiene un peso enorme. La apariencia de éxito, el coche nuevo, el viaje publicado, el negocio que está creciendo, crean una narrativa constante de que todos avanzan menos tú. Esa percepción, aunque muchas veces sea incompleta o falsa, activa algo poderoso en la mente: urgencia. La urgencia distorsiona la lógica. Cuando sientes que te estás quedando atrás, tu cerebro no prioriza estabilidad, prioriza velocidad. Ya no quieres construir libertad financiera paso a paso, quieres acortar el camino. Y en ese intento por acelerar, tomas decisiones que en frío no tomarías. Gastas para mantener una imagen, inviertes sin entender del todo porque alguien más ya lo hizo. Aceptas deudas pensando que el futuro será más fácil de lo que realmente será. Aquí es donde las ideas de Morgan Housel cobran fuerza. Él explica que el dinero es más emocional que matemático, y la comparación social
es una emoción disfrazada de análisis racional. Te dices que estás aprovechando oportunidades, que estás pensando en grande, que estás arriesgando estratégicamente, pero muchas veces estás reaccionando al miedo de no ser suficiente. En un entorno económico incierto como el mexicano, donde los salarios no siempre crecen al ritmo de los precios y donde el acceso al crédito es inmediato, esta mezcla es peligrosa. La combinación de orgullo intelectual, facilidad de financiamiento y presión social genera decisiones impulsivas con argumentos sofisticados. No parece un error en el momento, parece progreso. El problema es que cuando decides desde el ego o el miedo, no desde la planificación financiera, pierdes perspectiva. El pago mensual parece manejable, pero no consideras el efecto acumulativo. La inversión parece prometedora, pero no evalúas el riesgo real. El gasto parece merecido, pero no analizas el impacto en tu fondo de emergencia o en tu plan para pagar deudas. La urgencia también afecta la paciencia, que es uno de los pilares de la libertad financiera. Cuando todo a tu alrededor grita rapidez, la constancia parece lenta y aburrida. Ahorrar poco cada mes parece insignificante. Pagar deudas con disciplina parece eterno. Invertir con poco dinero y esperar años parece una desventaja. Entonces, buscas atajos. Y los atajos financieros casi siempre cuestan más de lo que prometen. Aquí está el núcleo del problema. No es solo que la emoción intervenga, es que la emoción se legitima socialmente. Nadie critica al que consume más. Nadie cuestiona al que aparenta crecimiento acelerado. Al contrario, muchas veces se aplaude. Pero lo que no se ve es el estrés financiero, las noches de preocupación, la fragilidad detrás de la apariencia. Cuando la comparación gobierna tus decisiones, tu planificación deja de ser personal. Empiezas a construir una vida financiera basada en estándares ajenos. Tus prioridades se desordenan. El control financiero se diluye. La disciplina se debilita. Y aunque seas inteligente, tu comportamiento empieza a seguir patrones externos en lugar de principios sólidos. Romper este ciclo requiere una toma de conciencia profunda. Reconocer que muchas de tus decisiones no nacen de un análisis frío, sino de una emoción activada por el entorno. Preguntarte si realmente necesitas lo que estás por comprar, si realmente entiendes la inversión que te prometen, si realmente ese compromiso financiero está alineado con tu plan de largo plazo. Cuando logras separar tu proceso del ruido externo, recuperas poder, dejas de correr la carrera de otros y vuelves a enfocarte en tus propios objetivos. Esa claridad no elimina las dificultades económicas, pero reduce los errores innecesarios. Y en finanzas personales, evitar errores graves es tan importante como generar ingresos. En el siguiente tema, vamos a hablar de una ventaja que casi nadie valora, pero que puede cambiar por completo tu trayectoria financiera. La paciencia como estrategia consciente y como hábito que protege tu crecimiento a largo plazo. La paciencia es probablemente la habilidad financiera más subestimada en México. No porque no sea importante, sino porque va en contra del ritmo cultural actual. Todo empuja a la rapidez. Resultados inmediatos, crecimiento acelerado, éxito visible. En ese contexto, la paciencia parece pasividad, pero en realidad es una ventaja competitiva silenciosa. Cuando hablamos de libertad financiera, muchos imaginan un salto, un aumento grande, una inversión que explota, un negocio que despega. Esa expectativa crea impaciencia estructural. Si el progreso no se ve rápido, se siente insuficiente. Y cuando algo se siente insuficiente, se abandona.
Así es como muchas personas dejan planes de pago de deudas a la mitad, abandonan su fondo de emergencia para cubrir deseos inmediatos o cambian de estrategia de inversión cada pocos meses. El problema no es la falta de capacidad, es la incapacidad de sostener una decisión el tiempo necesario. La estabilidad financiera no suele venir de un movimiento brillante, sino de miles de decisiones pequeñas, repetidas con disciplina. Pagar una deuda mes tras mes, aunque el avance parezca lento. Ahorrar una cantidad modesta sin interrumpir el hábito. Invertir con poco dinero sin esperar resultados inmediatos. Aquí aparece una idea poderosa. La paciencia reduce errores antes de aumentar ganancias. Y en el mundo financiero, evitar errores grandes es más importante que acertar en oportunidades espectaculares. Una sola decisión impulsiva puede destruir años de esfuerzo. En cambio, una estrategia paciente, aunque no sea emocionante, crea una base sólida. En México, donde muchos buscan cómo salir de la pobreza o cómo generar ingreso extra para mejorar su situación, la impaciencia puede ser un enemigo silencioso. Cuando alguien siente urgencia por cambiar su realidad, es más vulnerable a promesas rápidas, inversiones milagrosas, negocios sin análisis profundo, créditos para acelerar. La intención es buena, pero la prisa distorsiona el juicio. Entrenar paciencia no significa resignarse, significa entender el proceso. Si estás pagando deudas, el objetivo inicial no es impresionar a nadie, es recuperar control financiero. Si estás construyendo un fondo de emergencia, no se trata de acumular una fortuna en meses, sino de crear protección gradual. Si estás invirtiendo con poco dinero, el foco no es el rendimiento inmediato, sino la consistencia. La paciencia también cambia la relación emocional con el dinero. Cuando aceptas que el crecimiento real toma tiempo, reduces la ansiedad. Dejas de medir tu progreso por comparación y empiezas a medirlo por coherencia. Cada mes en el que cumples tu plan, aunque sea pequeño, fortalece tu identidad financiera. Te ves como alguien disciplinado, no como alguien desesperado. Esta transformación es profunda porque redefine el éxito. Ya no es velocidad, es estabilidad. Ya no es mostrar resultados, es sostener hábitos financieros saludables. Esa mentalidad de riqueza no depende del nivel de ingresos, depende de la capacidad de mantener el rumbo incluso cuando el entorno presiona para que cambies. Y aquí se justifica su aplicación práctica. Si la impaciencia lleva a decisiones absurdas, la solución no es más información, es más control del tiempo. Dar espacio entre estímulo y respuesta. Evaluar antes de comprometerte. Entender que la libertad financiera no es una carrera contra otros, es un proceso personal. En el siguiente tema vamos a bajar esta idea a acciones concretas. Veremos cómo una persona inteligente puede dejar de sabotearse aplicando reglas simples que fortalecen disciplina, hábitos financieros y control emocional en su día a día. Una persona inteligente deja de sabotearse cuando acepta que el problema no es su capacidad, sino sus patrones. Y los patrones no se corrigen con teoría, se corrigen con reglas claras. La primera transformación real ocurre cuando decides que no vas a tomar decisiones financieras importantes en estado emocional alterado. Esa simple norma cambia todo. La regla de espera es una herramienta poderosa. Antes de asumir una deuda, hacer una compra relevante o entrar en una inversión, te das un margen de tiempo, no para dudar eternamente, sino para enfriar la emoción. Muchas decisiones absurdas pierden fuerza cuando pasan 24 o 48 horas. Lo que parecía urgente se vuelve opcional. Lo que parecía brillante muestra riesgos. Ese espacio protege tu control financiero. Otra acción clave es automatizar lo esencial. Si el ahorro depende de tu fuerza de voluntad cada mes, estás dejando tu estabilidad en manos de tu estado de ánimo.
Automatizar un porcentaje para tu fondo de emergencia o para inversión con poco dinero elimina la fricción emocional. Reduce el número de decisiones que pueden sabotearte. La disciplina se vuelve sistema, no esfuerzo constante. También es fundamental priorizar la eliminación de deudas con estrategia, no como castigo, sino como liberación de presión mental. Cada deuda pagada reduce ruido interno y aumenta claridad. Esa claridad mejora tus decisiones futuras. Cuando tu mente no está ocupada calculando compromisos, puede enfocarse en crecimiento real. Separar emoción de inversión es otra práctica esencial. Si una oportunidad te genera euforia inmediata o miedo intenso a perderla, eso ya es una señal. La inversión inteligente se analiza con calma. Si no entiendes completamente el riesgo, no inviertes. No importa quién lo recomiende ni cuántos resultados aparentes muestre. La libertad financiera no se construye por seguir entusiasmo colectivo, sino por sostener criterio propio. Este cambio exige autorresponsabilidad, no culpar al mercado, al gobierno o al entorno por cada error. Reconocer que, aunque el contexto influye, tus decisiones son tuyas. Esa postura no es dura, es empoderadora, porque si el problema fuera exclusivamente externo, no habría solución. Pero si parte del problema está en tu comportamiento, también ahí está la posibilidad de transformación. Una mentalidad de crecimiento financiero no se basa en demostrar inteligencia, sino en demostrar coherencia. Hacer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando nadie aplaude. Repetir hábitos financieros simples hasta que se vuelvan automáticos. Reducir impulsividad antes de buscar sofisticación. Cuando aplicas estas acciones, algo cambia en tu identidad. Dejas de verte como alguien que siempre empieza de nuevo y empiezas a verte como alguien que avanza, aunque sea despacio. Esa percepción fortalece tu disciplina, y la disciplina sostenida es más poderosa que cualquier golpe de suerte. En el siguiente y último tema vamos a cerrar el ciclo mostrando la diferencia entre el inteligente impulsivo y el inteligente disciplinado, y por qué en México no gana quien sabe más números, sino quien sabe esperar y sostener su comportamiento en el tiempo. Hay dos tipos de personas inteligentes en México: el inteligente impulsivo y el inteligente disciplinado. Ambos pueden tener el mismo nivel de estudios, el mismo ingreso, las mismas oportunidades. Lo que los separa no es el conocimiento, es el comportamiento repetido a lo largo del tiempo. El inteligente impulsivo confía en su capacidad para resolver. Toma decisiones rápidas porque cree que puede corregir después. Se endeuda con argumentos sólidos. Invierte con entusiasmo cuando algo parece prometedor. Cambia de estrategia cuando se aburre o se impacienta. Gana bien, pero vive bajo presión. Siempre está reorganizando, refinanciando, ajustando. Su historia financiera es una secuencia de reinicios. El inteligente disciplinado también entiende números, también ve oportunidades, también siente presión social. La diferencia es que no reacciona automáticamente. Antes de comprometerse, evalúa. Antes de gastar, compara con sus prioridades. Antes de invertir, acepta que no necesita estar en todo. No busca demostrar nada, busca estabilidad. Con el tiempo, esa diferencia invisible se vuelve enorme. El impulsivo acumula estrés financiero aunque su ingreso aumente. El disciplinado construye tranquilidad aunque su crecimiento sea gradual. Uno depende de su habilidad para salir del problema. El otro depende de su capacidad para no crearlo. Aquí se revela la verdad central de este video. La libertad financiera no es una competencia de inteligencia matemática. Es una prueba de comportamiento sostenido. No gana quien entiende más gráficos, gana quien controla mejor sus impulsos. No gana quien se mueve más rápido.
Gana quien se mantiene firme cuando la emoción empuja. En un entorno donde el crédito es fácil y la comparación constante, saber esperar es un acto de fortaleza. No es resignación, es estrategia. Esperar antes de endeudarte, esperar antes de invertir por moda, esperar antes de comprometer ingresos futuros. Esa espera te permite decidir desde claridad y no desde presión. La transformación real ocurre cuando dejas de admirar la velocidad y empiezas a valorar la coherencia. Cuando tu meta ya no es impresionar, sino sostener. Cuando entiendes que pagar deudas con disciplina, construir un fondo de emergencia y mantener hábitos financieros simples puede parecer lento, pero crea una base que no depende de la suerte. Si alguna vez te preguntaste por qué personas brillantes toman decisiones financieras absurdas, la respuesta no es falta de inteligencia. Es falta de autocontrol emocional y paciencia estructural. Y eso no es un defecto permanente, es una habilidad entrenable. En México no gana el más listo con números. Gana el que sabe esperar, el que sabe decir no, el que sabe sostener su plan aunque nadie lo vea. Si decides convertirte en ese tipo de persona, tu historia financiera deja de ser una montaña rusa y empieza a ser una construcción sólida. Sigue aprendiendo educación financiera real. No para saber más que otros, sino para comportarte mejor que tu versión pasada. Esa es la ventaja que sí cambia destinos.